Yo creo que tenemos que hacer un análisis muy responsable, más allá de las broncas y los dolores. Es un gobierno que expresa un interés de clase claramente definido, expresa los grupos dominantes, los grupos económicos concentrados, pero no tienen la misma actitud que tenían este tipo de gobiernos tiempos atrás. Es como que han aprendido y se desenvuelven en un formato amable, democrático, se equivocan y corrigen. Eso no era lo usual en lo que uno entendía en un proyecto político luego corporizado en poder formal, que históricamente venían a sangre y fuego. Se presenta como una fuerza democrática. No me esperaba tanta improvisación económica. Yo pensé que había un plan más diseñado, planificado. Tenía una lectura del mundo, incluso iban en una dirección diferente a la que iba el mundo. Es cierto que no muchos se sorprendieron, no muchos acertaron el triunfo de Trump o la votación en Inglaterra respecto a pertenecer o no a la Unión Europea, o lo que pasó ahora en Francia, donde el socialismo se ha inmolado con el 6% para que gane el centro. Pero ellos contaban con inversiones a partir de los primeros días del gobierno y ahora están esperando ganar las elecciones para que vengan esas inversiones. En un mundo que se va haciendo más proteccionistas, ellos son librecambistas. No es nuevo, Argentina muchas veces ha llegado tarde a determinadas olas, ¿no? En los 90 aplicamos en el menemismo la política de Thatcher y de Reagan cuando en Estados Unidos se trataba de volver al estado de bienestar con Clinton. Después lo demás no me sorprende, porque de este gobierno esperaba eso, transferencia de recursos, ajuste. Ellos anuncian que el ajuste si ganan las elecciones va a ser peor, es decir, hay todavía más posibilidad de ajustar, es cierto. Pueden despedir decenas de miles de trabajadores del Estado, pueden informalizar mucho más la relación laboral. Hay un campo para que ellos puedan avanzar. Y ahí adquiere importancia el rol del peronismo, el rol de la oposición, el rol de aquellos sectores que más allá de la cuestión partidaria reivindicamos el bien común, el trabajo, el salario, una sociedad justa. Así que están empujados proyectos que históricamente se vienen enfrentando en la Argentina desde el 25 de mayo de 1810 hasta la fecha, donde generalmente terminan ganando los poderosos, pero son triunfos que nunca se pueden consolidar porque luego vuelve a aparecer el movimiento popular, o con el irigoyenismo, con el peronismo en sus distintas variantes. Siempre estamos ahí, en situaciones cada vez más complejas, ¿no? Porque la pobreza del 30% habla de un daño importante que ha sufrido nuestro pueblo. Pero hay condiciones de dar batalla todavía. Ellos han transferido mucho más de 30.000 millones de dólares. Van a seguir transfiriendo, no están endeudando. Se pueden modificar algunas cuestiones. Ejemplo, designaron por decreto a los miembros de la Corte, luego se rectificaron y mandaron los pliegos. El 2x1 ellos operaron para atenuarlo, más allá de que uno no sabe a ciencia cierta si fue el gobierno o no el que lo pactó con la Corte, pero más allá de que lo sepamos o no, el clima que el gobierno impuso en la cuestión de derechos humanos permitió ese fallo. Pero lo esencial, que es distribuir la riqueza en términos equitativos, distribuirla mayoritariamente en favor de los grupos económicos, ahí no se van a rectificar. Pues ellos lo van a ratificar, porque forma parte de la esencia de su programa, de su razón de ser como factor de poder hoy a cargo de un gobierno democrático. Así que las rectificaciones generalmente son secundarias o en cuestiones formales, en las cuestiones de fondo para nada. Si se rectificaran, quiere decir que estamos ante una transformación, serían peronistas, estarían pensando en Francisco y llevar adelante Laudato Si. No creo que eso ocurra.
Es importante. Nosotros siempre somos muy melodramáticos y todas las batallas son la batalla definitiva, y venimos dando batallas definitivas, ganando y perdiendo, y acá estamos. Pero es importante porque ellos no han logrado construir una legitimidad ante los grupos económicos, ante los factores de poder, como para generar la confianza necesaria para producir inversiones. Y ahora están planteando que si ganan, las inversiones van a venir. Yo creo que no van a venir nunca las inversiones, pero no por un problema de desconfianza Macri, que más puede haberlo, sino porque el mundo está hoy en otra dirección. Pero si ellos ganan, van a ajustar más, pues tienen problemas de déficit, tienen problemas de cómo administran los recursos del Estado, cómo los direccionan. Creo que van a endurecer la política de seguridad en la calle, en el conflicto social, pero para eso requieren ganar. Entonces es importante que no ganen. Primero, para frenar el actual ajuste y empobrecimiento, y accionar para que ese ajuste y empobrecimiento no empeore, no se acreciente en detrimento de nuestro pueblo. Lo mismo respecto a cualquier intentona represiva de parte de las fuerzas de seguridad. Y sobre todo porque nos permitiría rearmarnos en términos políticos para disputar el 2019 y recuperar el gobierno. Esto no es fácil porque el peronismo se debe un debate respecto a por qué perdió. Es como que nuestras máximas referencias políticas no quieren discutir o no pueden, y nosotros también tenemos una responsabilidad y no hemos propiciado un debate, o lo hemos hecho, pero son todos análisis parciales, sesgados desde la mirada, más allá de la honestidad con que se encare, particular de un espacio, o político, o social, o sindical, o una organización ligada al pensamiento. Pero a mí me parece que es imprescindible saber por qué perdimos, no para flagelarnos, ¿no? Porque yo tengo una vocación de contarle a todo el mundo mis miserias, mis errores, mis debilidades, pero para no cometer los mismos errores. A veces uno escucha cantar a los compañeros, vamos a volver, y uno se conmueve. Los 12 años que vivimos fueron muy fuertes, con todos sus aciertos y con todos sus errores, pero en una disputa para construir una sociedad más justa. Pero yo no quiero volver al 2014-2015 porque eso que construimos fue insuficiente para ganar. Fue insuficiente para derrotar la pobreza estructural. Fue insuficiente para derrotar la inseguridad. Fue insuficiente para establecer una política de comunicación medianamente equitativa, medianamente racional. Y los resultados están a la vista. No solamente perdimos la elección, la ley de medios soportó 2 semanas. Es decir, nunca logramos anclarla en el sentido común ni en los intereses de nuestro pueblo, más allá de los esfuerzos que se hicieron. Lo mismo con otras iniciativas que a veces nos embanderamos y nos emocionamos, pero la fuerza tenemos que ponerla en combatir la injusticia, tenemos que estar al lado del que no llega a fin de mes, el que no tiene un plato de comida para poner en la mesa, repensar la industrialización. Nosotros a veces hablamos de la industria y del pleno empleo como si estuviéramos en la década del 80, ese mundo no existe más. No hay un auto que entra, un tornillo ahí en Córdoba o en Pacheco, y al final de la línea de montaje sale el auto armado, como pasaba antes en Detroit, o una planta en Corea, o en Japón, o en Europa, en Turín. Ahora el auto se arma en 40, 30 países, y llegan los pedazos ya elaborados, los distintos componentes, y se arma, y hay un lugar donde se arma. La desigualdad salarial en el mundo, la aparición de la tecnología, de la robótica, el triunfo definitivo de la renta financiera sobre la renta productiva, todo eso nos obliga a pensar. Nosotros a veces somos perezosos. En el conflicto del campo descubrimos un campo que ignorábamos que existía. Hablamos de la oligarquía, y la oligarquía no existe en los parámetros que la conocimos en la década del 40, del 50 o del siglo XIX. Hoy, ¿quién es el dueño de las empresas? Bueno, tenés un patrón. Hay un conglomerado de accionistas y hay un CEO que es el que representa a esa empresa, pero que no es el dueño. Y a lo mejor el dueño está fraccionado en miles de personas que tienen acciones en algún lugar y que cotizan en alguna bolsa o en todas las bolsas. Entonces hay toda una situación novedosa, el uso de las redes, el uso de
de la comunicación no es el de hace, no digo hace 20 años, hace 3 años. Y dentro de un año va a ser diferente, dentro de 2 meses. Entonces tenemos que entender qué está pasando si queremos ganar. No tiene que ser un triunfo electoral, tiene que ser un triunfo político para que nos permita hacer pie. Yo no quiero ganar la elección en términos futbolísticos para luego ir al Parlamento y hacer más de lo mismo. Tenemos que frenar el ajuste, pero con ideas, con cuestiones disruptivas, ampliar la política a la participación democrática de la mayor cantidad de personas. Los dirigentes no hemos estado a la altura de las circunstancias en los últimos años. Perdimos el 2013, perdimos el 2015. Hoy se está debatiendo, vamos a la PASO, no vamos a la PASO, quién es el candidato, hay unidad, no hay unidad. Y en ese debate participan 80, 90, 200, 500 personas. Y hay 40 millones de argentinos y 18 millones, 17 de bonaerenses que miran y no ven. Por suerte muchas veces no ven porque tienen otras cosas que hacer. Pero estamos de espalda a la realidad. Pero esto implica escuchar. Tenemos que escuchar. Tenemos que aprender. Y a veces hay compañeros que creen que saben todo, que te hablan muchas horas y me parece que hay que escuchar más. Sobre todo en la calle. En la calle a veces una persona con 2 palabras, o con una mirada, o con un gesto, o con su explicación, tiene más para aportar que muchos que podemos ser diputados, fuimos ministros, rey de copa. En la derrota hay que ser humilde y para volver a ganar hay que entender qué pasó. Es un problema el liderazgo. Todas las experiencias recientes en América Latina, nuestra América morena y diversa, depender de los liderazgos te coloca en una situación de fortaleza cuando ese liderazgo funciona y de debilidad cuando el liderazgo entra en crisis o no está. Nos pasó a nosotros con Néstor, nos pasó hoy con Cristina, nadie niega el liderazgo de Cristina, pero no es un liderazgo que le llega a todos. Pasa en Venezuela, fíjate Brasil. A veces creo que deberíamos avanzar hacia fuerzas más democráticas. Nuestra propia historia está ligada a grandes liderazgos. Y a veces cuando uno habla del colectivo, del equipo, de trabajar más democráticamente, pero vos sos un liberal, socialdemócrata, peronismo, dame un hombre fuerte. Y es cierto, a mí me gusta tener un jefe, una jefa, vos te ordena, te simplifica. Pero me parece que en este mundo fragmentado, consecuencia de decisiones de los poderosos, pero también de cómo Argentina fue cayendo en el 90, en el 2001. Hoy vas a una cuadra y vos te hablas con 20 vecinos y son 20 realidades diferentes. Pero a su vez, en esa casa que vive el abuelo en el fondo y el hijo ahora vive adelante, pero hay un nieto que vive arriba y hay un tío que se queda, es decir, hay 4 grupos familiares en un mismo espacio. También las realidades son absolutamente disímiles y se hablan de cosas diferentes. El abuelo todavía te cuenta que él vio jugar al Beto Alonso o Angelito Roja, y el pibe ahora con el celular le habla del Barcelona y del Manchester y de Ronaldo. Me pasa a mí con mi pibe, yo me enojo y le digo, pero vos no sabés los jugadores argentinos y venís con el Real Madrid. Bueno, y los pibes en la Play juegan con los equipos europeos, y te cuentan la formación de Alemania. Pero eso pasa en todos los planos, no solamente pasa en el plano futbolístico. Entonces son todas realidades, y a eso sumarle lo social, lo económico, la falta de trabajo, el salario que no alcanza, la violencia que cada vez es mayor. Entonces todo eso me parece que nos obliga a tener otro tipo de liderazgos, otro tipo de construcciones, mucho más plurales, mucho más amplias, donde la mujer tiene un rol determinante que lo declamamos pero nos cuesta mucho expresarlo. Y a lo mejor tiene que haber muchos liderazgos y habrá un líder, un hombre o mujer, que exprese y sintetice en algún momento. Pero si eso no funciona, vos tenés que tener la herramienta que continúe. La unidad es imprescindible, pero no es la unidad de cómo armamos la lista. O la armo con mi criterio, porque yo creo que estos son más leales y aquellos son menos, porque aquel votó así y este no votó. La unidad tiene que resolverse en el conflicto. La unidad se resuelve en el conflicto, en el disenso, en el debate. Luego viene la síntesis. Como estamos en un sistema democrático, la forma que yo conozco de construir unidad es en una PASO, que haya 2 espacios, 3 espacios, con sus ideas, sus propuestas, sus banderas,
y sus referencias. Entender que el adversario es Macri, que no está en este espacio, que aunque aquel compañero te dé bronca, te enoje porque dijo, que caracteriza, a la hora de estar frente a Macri, el 90% de tus compañeros va a estar juntos. Podrá haber alguna defección, podrá haber alguno que se asuste, pero el 90% va a estar ahí. Entonces vos tenés que tener la inteligencia, sobre todo si aspirás a conducir este proceso, de no descalificar a nadie, de ponerte por encima, de abrazar, de ser generoso, de entender que todos hemos cometido errores, que a mayor cargo, mayor responsabilidad en los errores. Eso no significa que un error te descalifica, no, para nada. Imagínate si San Martín, después de Cancha Rayada, en una asamblea le ha dicho, usted te tiene que ir. No. ¿Qué hizo San Martín? Se preparó para Maipú. Y pudo ganar Maipú porque hubo una retirada ordenada de una derrota. No siempre se gana. La derrota no te transforma en un leproso. No. Las historias se construyen con muchas derrotas, también con victorias, obviamente, pero sí es de personas inteligentes, sobre todo si tenemos un real compromiso con la patria, de aprender de esos errores, de saber construir alianza más allá de los afectos y las simpatías, porque lo que está en juego es otro interés. Entonces, si en una paso hay 2 o 3 listas, yo creo que va a haber 2, va a elegir el pueblo, con los elementos que se le presenten, con una fuerte campaña del macrismo, por supuesto que va a tratar de distorsionar nuestra elección. Y en ese disenso, en ese debate, en esa discusión, va a surgir una síntesis, que es la que se puede construir, no es la ideal. No hay ideales, es lo que tenemos. Y ahí termina la paso, el que gana va a conducir, tiene que tener la inteligencia, te gané y ahora andate a tu casa, no, vení, te necesito, tus votos son importantes y tus compañeros, vamos a hacer campaña juntos. Y el que pierde, llorará un ratito y tendrá que tener la humildad y el compromiso de bancarse que perdió, que va a ser su aporte a ese espacio y todos juntos confluir en esa unidad, que es la que se pudo construir en esa etapa, para enfrentar a Macri, frenar su ajuste a través de un triunfo electoral, pero sobre todo político, pensando en el 2019.